Aquí estamos para dialogar. Buenos días, ¿me escuchas? Buenos días. Buenos días, mi estimado periodista. Sí, Estamos claros. sí, Buen correcto, día lo a escucho usted y a fuerte y todos claro. al medio de comunicación y a los trabajadores del Cantón La Maná. Mario, voy a iniciar con un tema nacional. Eh, Le voy a preguntar lo que dice la pregunta del presidente Daniel Noboa. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo al anexo 4? No me he leído el anexo, pero esa es la pregunta. ¿Qué opinan ustedes como organizaciones sindicales? Bueno, nosotros como trabajadores, en efecto, siempre las políticas de los gobiernos que han implementado ha sido, valga la redundancia, en contra de la clase obrera, del pueblo y los trabajadores. Y este gobierno no va más allá de eso, ¿no? En efecto, los trabajadores, para dar una respuesta acertada a la necesidad del pueblo, hemos debatido, nos hemos reunido, hemos hecho el taller de formación sindical con relación a la propuesta del gobierno, no solamente en este tema del trabajo por horas, sino también en el tema de toda la consulta en sí, qué representa, si es factible, si responde a la necesidad del país, si soluciona los principales problemas que tiene nuestro país: educación, salud, alimentación, vivienda, generación de empleo. En ese marco, la propuesta de este gobierno del trabajo por horas o el contrato que en este instante se iba a hacer, nosotros lo rechazamos y en ese debate lo hemos planteado, ¿no? A nivel de nuestra central, la UGT se ha inscrito para, en base a esta pregunta y a la otra pregunta, votar no en estas dos, porque tiene sus consecuencias colaterales en relación a la estabilidad laboral, en relación a una contratación, a un contrato colectivo, en relación a tener un salario digno, a tener los beneficios de ley que la misma Constitución, el mismo Código de Trabajo y los organismos internacionales lo facultan y lo prevén así para el más débil, en este caso, que es el trabajador. Uh-huh. Existía el contrato a plazo fijo, pero se eliminó los contratos a plazo fijo. Ahora, pasados los 3 meses, el trabajador gana la estabilidad laboral. ¿La consulta es una regresión de derechos? Rotundamente es una regresión de derechos, ya se lo aplicó en gobiernos anteriores, porque si bien lo dice la propuesta del gobierno es contrato a plazo fijo, significa que lo pueden contratar, por decir máximo en un año, o lo pueden contratar un año y en los 9 meses lo pueden dejar sin trabajo. ¿Dónde quedan sus derechos laborales? En este caso, incluso el tema de poder tener sus vacaciones, incluso de poder acceder a los beneficios o, si no, a sus derechos en la seguridad social, a tener una estabilidad laboral. Ojo con esta particularidad, tanto en el trabajo por horas como el trabajo a plazo fijo. ¿Qué es una estabilidad laboral? Significa que los jóvenes que se van a insertar en el mundo laboral puedan tener esta estabilidad, que significa proyectarse a tener una mejor calidad de vida. Si cabe el término, de pronto es, por decir, ¿no?, tener o endeudarse en un bien común, porque sabe que su actividad laboral a fin de mes le va a generar un recurso que puede potencializar su calidad de vida, tener un mejor estudio, endeudarse en un bien común. Entonces, una estabilidad laboral le ratifica eso, ¿no? Porque el trabajo por horas tampoco le garantiza estabilidad laboral. Le van a llamar a trabajar a la hora que el patrono o el empleador así lo prevea, o así lo diga, o así lo necesite. Porque si vamos a plantear desde este punto de vista que el trabajador va a tener la posibilidad, o el joven, el estudiante va a tener la posibilidad de estudiar y laborar, en el Código de Trabajo se plantea una particularidad de estas, pero ¿quién pone las reglas de juego? No va a poner el estudiante o el joven que va a ingresar a trabajar, va a poner el empleador, va a decir, bueno, yo te necesito estas horas de trabajo, y generalmente recurren las horas de estudio. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a la necesidad del empleador a someterse al joven, al trabajador, y tomando en consideración que la hora de trabajo planteada desde el mismo ministerio es de $1.92. Entonces, significa esta particularidad, ¿no es cierto?, tanto en el trabajo por horas y en el trabajo a plazo fijo. Ustedes van a hacer campaña por el no en esta pregunta, entonces, muy claramente. ¿Ya se inscribieron en el CNE para trabajar por el no en esta pregunta?
Sí, en efecto, nosotros con la Central Sindical UGT ya está inscrita para poder realizar la campaña por el no en la pregunta 3 y 4 que lo hemos dado a conocer en el tema ya en el debate el día de hoy. También tenemos al interno de nuestra institución, tenemos un seminario para poder dar a conocer y también llevar a cabo la propuesta en esta consulta, en este referéndum, la 3 y 4 por el no. Mario, pero vamos más allá de esa escena. Tendrán que trabajar fuerte ustedes para que las preguntas 3 y 4, sobre todo la 4, que es el tema laboral, hablando de las preguntas del referéndum, hay 6 de consulta, si gana el sí, porque se vuelve tendencia, ¿no? La gente dice, es evidente votar sí, porque cuando hablamos del referéndum, hablan de aspectos, cuando hablamos de las preguntas de la consulta, son aspectos evidentemente que sí, ¿no? Por el tema de seguridad y todo lo demás. Entonces se vuelve tendencia. Y si gana el sí, ¿qué van a hacer ustedes? Hay mecanismos y maneras a nivel interno y a nivel internacional también, el tema de poder enviar a la Corte Constitucional de pronto una inconstitucionalidad de esta afectación que se va a hacer, ¿no? Porque los organismos internacionales a nivel del país y de Latinoamérica es el país que más se ha aplicado los derechos regresivos en contra de los trabajadores, y el primero en Latinoamérica, en Sudamérica. Entonces significa que el país no está enrumbando la necesidad del trabajador, de la generación de empleo, del salario digno, de la estabilidad laboral, de la contratación colectiva, de la libre asociación o libre agremiación. Entonces, esos derechos laborales que está garantizado en la Constitución debe ser, el Estado es garantista de derechos, y a nosotros nos preocupa mucho más, porque como usted dice, si es que gana esta pregunta el sí, se rompe el candado constitucional. La Constitución ha dejado de ser garantista de derechos, dejaría de ser en este espacio, ¿no? Entonces cualquier cosa puede suceder, y la Constitución que fue aprobada por la mayoría de ecuatorianos en esta instancia no tendría asidero, no tendría validez. Entonces, ¿cómo es que estamos hablando de un gobierno que respeta los derechos de los trabajadores o del pueblo, y sin embargo de ello está poniendo esta particularidad? Habrá recursos de cómo poder, si cabe el término, echar abajo esta propuesta. Claro, hubiera sido bueno que se eche abajo la propuesta antes de consultar, porque después de consultar, esto es en democracia lo que la mayoría decida. Aunque usted y yo compartimos que los derechos no son regresivos, y aquí hay una regresión de derechos, yo comparto con aquello, hay regresión de derechos, pues si ya se abolió y regresarlo, bueno. Y ahora dígame, licenciado Wilcamaigua, ¿y cuál es la opinión de usted de lo que la Asamblea Nacional, con 128 votos, si no me equivoco, fueron 128 votos, aprobó la ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo? Una llamada telefónica en un día de descanso laboral puede ser acoso, dice esta nueva reforma. ¿Cuál es el criterio de ustedes? Bueno, en efecto, los trabajadores siempre, en su mayoría, hemos estado desprotegidos de esta reglamentación que está en el Código de Trabajo, ¿no? El llamado en su momento de descanso, lo dice, lo garantiza el Código de Trabajo, 2 horas de descanso forzoso, que se debe especificar su actividad ya personal. Por algo los mártires de Chicago ofrendaron su vida en su momento determinado por tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de actividad. Entonces significa que en esa particularidad, bien lo ha manifestado usted, la regresión de derechos lo está latente, teniendo un gobierno que es empresario, que debe al Estado, que no ha pagado a sus trabajadores, que se condonaron la deuda más de 80 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a ver en este caso, en el tema de cómo han sido vulnerados sus derechos, en el tema de acoso laboral, en estos temas que la Asamblea aprobó, ¿no? Es necesario particularizar, y es necesario también aplicar este espacio del acoso laboral, porque no solamente se da en el tema a nivel de los trabajadores del Código de Trabajo, sino es en todas sus esferas, en todos sus espacios, porque aparte de lo que se manifiesta, el trabajo por horas se va a aprobar, y tomando en cuenta esta aplicabilidad del acoso laboral,
le va a llamar a la hora que quiera el empleador, a la hora que a él lo necesiten al trabajador. Entonces, nosotros hemos dado ese voto de confianza por esta posibilidad de que han aprobado el tema del acoso laboral, pero la aplicabilidad se la tendrá que hacer de acuerdo a la reglamentación que se ratifique, ¿no? Uh-huh. Bien, son temas importantes que están en el momento, en el debate, en el tema laboral. El pasado día viernes ustedes estuvieron en el Cantón La Maná. Y entre los temas que se proponen, dice, posición de los trabajadores frente a la consulta popular y el trabajo por hora, que ya lo hemos analizado en este momento. Y otro de los temas que ustedes exponen ahí, en la invitación que formulan los medios, es exposición de la realidad laboral de los trabajadores en el municipio del GAP La Maná. Convérsenos, ¿cuál es la problemática frente al tema? Dice, exposición de la realidad laboral, ¿cuál es la problemática? Bueno, los trabajadores a nivel de la provincia de Cotopaxi y a nivel nacional, con nuestra central AUGTE, siempre llevamos reuniones de formación sindical y a la par vamos conociendo la realidad de todos los cantones, en este caso como Púos Cotopaxi. Cada organización sindical nos reunimos, ponemos en el debate, en la discusión, los problemas que nos unen fraternalmente como trabajadores. Y en este caso ya lo hemos vivido en Cotopaxi, lo estamos viviendo en una particularidad en Pujilí, el acoso laboral. Lo hemos vivido y lo están viviendo aquí en el Consejo Provincial. Y en el Cantón La Maná los trabajadores se sienten afectados en relación a esta vulneración de derechos, principalmente en los mandos medios, lo que ratificaban los compañeros, ¿no? Y una particularidad es en el sector de obras públicas, de maquinaria pesada, donde, claro, el trabajador no tiene esa facilidad, lo que dice en el Código de Trabajo, tener un buen ambiente de trabajo, las herramientas adecuadas para cumplir su labor como tal, así fueron contratados, fuimos contratados para hacer nuestra actividad laboral. Sin embargo, de ello conocemos y hemos estado también ahí palpando que la población está en contra de los trabajadores, sino la realidad no dista más allá de que no se han empleado los recursos necesarios para corregir esta particularidad y que la necesidad del pueblo lamanense sea satisfacido en este caso, no con obras. A la par, nosotros hemos planteado de que significa también que este gobierno no ha desembolsado los recursos que necesitan los gobiernos descentralizados, y en ese marco hemos hecho un planteamiento adecuado en conjunto con esto de la defensa de la seguridad social, que el día miércoles cumple años, y también el tema del trabajo por horas y también el tema del desembolso que tiene que hacer este gobierno a los GATS. Entonces vamos a hacer una acción y se ha resuelto hacer una acción acá en la ciudad de La Tacunga el día miércoles. En ese marco nosotros rechazamos esa imposición o esa altanería o si cabe el término, esa prepotencia que tiene en este caso, quien dirige obras públicas, ¿no? Porque han sido, en este caso, maltratados, si cabe el término, de una forma discriminatoria como trabajadores. Por eso es que nosotros rechazamos esta particularidad, y esta realidad ha permitido desnudar muchas cosas también al interior de los trabajadores, que eso en el debate lo hemos planteado y conocemos a nivel de la provincia de Cotopaxi. No me queda claro lo expuesto. O sea, el problema es en el área de obras públicas, dice usted. Y porque el tema dice exposición de la realidad laboral de los trabajadores del municipio de La Maná. Cuando hablamos de exposición, hay los pros y los contras. Hay buenas cosas también. ¿Cómo está el tema? En resumen, ¿qué es lo que les dicen a ustedes como Federación Provincial? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo con los derechos de los trabajadores? ¿No? Claro, el gobierno les debe ¿desde qué mes? No, en ese tema, por eso es que decíamos desde la alcaldía, hemos conversado con el señor alcalde al interno, porque hemos hecho la propuesta, estábamos en el proyecto del contrato colectivo también, hemos conversado con talento humano. Nosotros como organización sindical, como representante de los trabajadores en el 225, me parece, tenemos como es permiso sindical, no con cargo a vacaciones. Tenemos permiso sindical que nos faculta poder hacer la actividad propia del gremio. Sin embargo, de ello no se ratifica eso, lo están poniendo con cargo a vacaciones.
y no es así. Entonces, también en el tema de obras públicas significa que los llaman a trabajar no teniendo la maquinaria, los llaman a trabajar en un momento de descanso incluso. Entonces significa también el maltrato psicológico que los hacen a los compañeros, al tratarlos de vagos, al tratarlos de que no pueden hacer una actividad laboral, tomando en consideración de que la maquinaria está dañada, que no ha planificado, en este caso Obras Públicas, no ha planificado su actividad laboral con los trabajadores y se los llama a la hora que él quiera, a la hora que él lo decida. Entonces significa estas particularidades de que los compañeros, en este caso de la organización sindical, en referencia con los trabajadores, quienes están dentro de Obras Públicas, han manifestado. El día viernes teníamos la posibilidad de conversar con todos los compañeros trabajadores. Se puso con antelación el tema de la convocatoria, pero sin embargo de ello, a esa hora justa les tuvieron que llamar talento humano a una charla. Entonces significa cómo es que nosotros en un momento determinado, con esa facultad que tenemos, podemos conocer la realidad desde lo que significa los trabajadores, tomando en consideración que la exposición que hizo el compañero encargado, secretario general, lleva la realidad que viven al interno de los compañeros trabajadores. O sea, solo hay aspectos negativos y positivos no se resaltan. Es uno de los municipios, bueno, Pangua, La Maná, por ejemplo, son cantones que están al día con sus trabajadores. No sé en el resto de la provincia. Hay cantones vecinos de la zona de Los Ríos que les deben algunos meses bajo el criterio de que el gobierno no les transfiere recursos. ¿Qué pasa con ropa de trabajo? ¿Se está cumpliendo con los trabajadores? Además de las problemáticas, ¿hay también algunas cosas que resaltar? No, nosotros estamos planteando desde el punto de vista de la necesidad de los compañeros trabajadores y también desde la necesidad del Cantón La Maná, ¿no es cierto? Porque al decirles a los compañeros trabajadores que no salen, no quieren laborar, que se las pasan dentro de su instancia, por eso es que decíamos, no tienen la herramienta adecuada, necesaria, como su maquinaria que está obsoleta o que no tiene su reparación. No estamos hablando de que están faltos de pago, no estamos hablando de esas particularidades, estamos hablando de la necesidad. ¿Por qué? Porque ha sido trasladado esa dificultad que tiene al interior del GAD en el tema maquinaria, ha sido trasladado a los trabajadores en esa particularidad, porque es un espacio sentido en el tema trabajo dentro de lo que es con maquinaria pesada. Entonces, esa particularidad y el maltrato, lo que significa el tema en este caso, del director de Obras Públicas hacia los trabajadores, han sido en esta particularidad maltratados. Por eso decíamos en el acoso laboral, la aplicabilidad al desconocimiento de la ley significa esto, ¿no? De poder que, por tener su autoridad, decir que llamados de atención, descuentos, en este caso por sus llamados de atención al 5% de su salario. Entonces, si no se sigue el debido proceso, si no tienen el tema de conformar los miembros del obrero patronal para que puedan ser ahí discutidos estas particularidades, significa vulneración de derechos. Entonces, nosotros lo hemos planteado desde ahí por conocimiento de los compañeros trabajadores de la organización sindical, lo hemos planteado desde ahí esta particularidad y que se tome correctivos. Ojo, no estamos en contra del señor alcalde, eso lo hemos planteado abiertamente, ¿no? No estamos en contra del señor alcalde, pero sin embargo de ello sí rechazamos estas particularidades que las acabo de exponer, porque también los trabajadores al interior del Cantón La Maná, su gente lo está viendo que no quieren laborar, su gente lo está viendo que son vagos y no es así. Entonces hay que corregir estas particularidades para encaminar bien esta actividad laboral. Bien. Quiero agradecerle por acompañarnos, el licenciado Mario Wilcamaygo. Importante el diálogo, estarán siempre los micrófonos abiertos para conocer las novedades, ahora más que antes porque se viene una consulta en la que ustedes serán actores. Un buen día para usted. A ustedes expresarle mi agradecimiento al Cantón La Maná y ojo, el día miércoles estamos haciendo una acción bastante importante acá en la ciudad de Latacunga para nuestra seguridad social, poderlas sostener hasta lo que tenemos. Un buen día. Buen día, nos acompañó el presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de Cotopaxi, la FEOS,
licenciado Mario Wilcamaigo. Algunas novedades, dice, en el tema de actualidad, en el tema laboral. 7:26 minutos.